Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Otra vez estamos acá en mi oficina con una nueva conferencia filatélica. Ya pasamos los 666, vamos rumbo a las 777 y por supuesto que hasta la 1000 nadie nos para y seguramente después vamos a seguir adelante porque esto no se acaba más. Bueno, una alegría compartir con ustedes una nueva velada, digamos, filatélica, contando algunos temas de nuestro interés. Hoy quiero presentar este tema que está relacionado con la caja de ahorro, pero lo que hago es un análisis de cómo están conformadas las planchas de los sellos de las cajas de ahorro, con la particularidad de que esa estructura general se mantuvo durante toda la existencia de la caja. En la Argentina, la Caja Nacional de Ahorro Postal empezó en 1915 y se extendió hasta fines de la década de 1990. Y bueno, es llamativo que un tipo de sello, como es este que se utilizaba en las libretas de ahorro, tuviera no solamente siempre el mismo formato, la estampilla, sino incluso la plancha tuviera, digamos, una estructura similar, que es lo que vamos a analizar acá. En realidad, la idea es poder concluir acerca de, bueno, cuáles son las características generales de esta plancha e incluso, por supuesto, hacer hincapié en cuáles fueron las diferencias que se fueron dando a lo largo del tiempo, porque, digamos, más allá de las características generales, hubo algunas cosas que se fueron modificando. Quiero contar que para hacer este trabajo, bueno, yo inicialmente, ¿cómo se llama? Lo hice en base al material de mi colección, pero después recordé que un amigo que vive en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, Walter de los Ríos, que es un gran coleccionista también de sellos fiscales, tenía algunas piezas interesantes y le pedí que me mandara algunas imágenes y la verdad que me mandó un material fabuloso. Eh, Así que bueno, es como un agregado que hice una vez que yo ya más o menos tenía con mi material, tenía más o menos armada la charla, pero pude incorporarle bastante material muy vistoso, muy interesante. Así que bueno, lo voy a ir mencionando a medida que vaya apareciendo. Y otra cuestión que quiero mencionar es que hay que tener en cuenta que estos sellos no se vendían al público, digamos, nuevos, sino que eran siempre aplicados por la autoridad, digamos, por los empleados del correo o de la caja si uno iba a una oficina especial de la caja. Y esto hace una diferencia, porque nosotros sabemos que los filatelistas, en general, buscan el distinto tipo de material cuando pueden ir a comprarlo al correo. Es decir, si saben que las planchas tienen determinadas cuestiones, como ser entre cintas o complementos o lo que fuera, los van a ir buscando. Lo mismo pasa con el tema de los bordes de hoja. Hay filatelistas que les gusta eh, coleccionar los cuadros, por ejemplo, con los bordes de hoja, ese tipo de cosas. Ese tipo de material en filatelia postal es más o menos común. Me refiero, conseguir un material con borde de hoja no es nada del otro mundo. Por ahí a veces, sobre todo los más antiguos, las entrecintas o los complementos a veces se han conservado menos, pero en general tampoco son tan raros. En el caso ¿cómo se llama?, de la caja de ahorro, como ese material no estaba disponible para la compra, solamente se puede obtener a través de circunstancias muy especiales que, bueno, que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Porque la idea es ir mostrando aquellas piezas que tienen algún material adicional que nos va dando cuenta acerca de cómo eran estas planchas y la estructura que tenía la plancha. Me refiero a la cantidad de sellos, cómo estaban distribuidos, etcétera, etcétera. Bien, empecemos primero hablando de dos tipos de sellos que había en la caja.
Esto es un modelo que existía a nivel mundial. Quiero decir, eh, las cajas de ahorro a través del correo, o sea, de ahorro postal, fueron, digamos, se implementaron por primera vez en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Y luego se fueron sumando otros países con ese modelo. A tal punto que en 1924 empezó a haber congresos internacionales donde el sistema, digamos, era un sistema que se aplicaba en distintos países y que estaba de alguna manera estandarizado. Entre las cosas que tenía el sistema era esto de, en general, yo no he hecho un estudio profundo del extranjero, pero seguramente he visto otros ejemplos en donde uno ve que están las cuentas de ahorro que se registraban en las libretas, como vemos acá, y que se utilizaban estos sellos que se iban pegando como forma de registrar los ingresos que se iban haciendo en esa cuenta. Y para ingresar valores menores, sobre todo pensando en los niños o quizás en la gente trabajadora que por ahí no llegaba a reunir el dinero para un depósito mínimo en la libreta, estaban los otros sellos, lo que se llamaban los sellos menores de ahorro, que en general, bueno, inicialmente en el país eran centavos en vez de pesos, y que permitían que uno fuera llenando un boletín de ahorro hasta lograr el mínimo para hacer un depósito en la libreta. Estos boletines que vemos, bueno, acá vemos un ejemplo, se completaban, se entregaban el correo y luego se destruían. Ese material estaba destinado a ser destruido. Y lo que se había reunido en ese boletín se pasaba a la libreta. Yo no voy a hablar de estos sellos menores de ahorro porque no tiene nada que ver con lo que yo voy a contar hoy, y esto que yo le digo, que el formato y las planchas estaban, digamos, ya estandarizadas y así se mantuvieron, son justamente lo que estamos hablando de los sellos mayores de ahorro. Bien, hablemos de cómo era, bueno, perdón, los distintos aspectos que voy a hablar en la charla de hoy. Al principio, primero voy a presentar el formato de los sellos, y luego voy a hablar de distintos elementos que tenían las planchas, las entrecintas, la cantidad de sellos y las posiciones en la plancha, los bordes de hoja, y finalmente vamos a hacer un raconto final a manera de conclusión. Bueno, acá quise comparar con el formato de los sellos en otros países. Hay 4 ejemplos, bueno, el nuestro de la Argentina, Uruguay, España y Inglaterra. Bueno, el que más se parece al nuestro es el de Uruguay, sellos que, si ustedes se fijan, están numerados, tienen un formato rectangular y posiblemente hayan tenido la misma estructura que tuvieron, ¿cómo se llama?, los sellos nuestros, y seguramente yo no he profundizado mucho, pero los pocos que tengo tienen ese formato. O sea que también seguramente se ha conservado a lo largo de la historia de la Caja de Ahorro uruguaya el formato de los sellos, porque justamente las libretas venían con, digamos, el casillero preparado para ubicar cada uno de los sellos cuando se hacía un depósito. Distinto es el caso de España, que también son sellos numerados, pero bueno, al ser triangulares no se adecúan a ningún casillero, como vemos ahí. Y el de Inglaterra, que sí son rectangulares, que se adecúan al casillero, pero que por lo menos en esa época no estaban numerados. Esas son algunas diferencias que yo pude ver. Y esto que digo del Uruguay, porque posiblemente en el Uruguay pase lo mismo que pasó acá, de que los sellos eran tripartitos. Acá, estos son algunos artículos que salen en el decreto reglamentario de la ley de creación, donde cuenta cómo son esos sellos, el formato que tienen. Y básicamente los sellos lo que dice que van a ser
sellos tripartitos, o sea, con tres partes. Un cuerpo principal, que en este caso lo vemos en el centro del sello, que es el que se adhiere a la libreta de ahorro. Y en este caso, en los dos bordes, hay dos talones. ¿Para qué eran estos talones? Bueno, cuando se hacía un depósito, la persona se llevaba la libreta con el sello, la parte principal del sello, y los otros dos se ponían en dos recibos, uno que quedaba archivado en la oficina donde se había hecho el depósito, y el otro se remitía a la Caja Nacional de Ahorro Postal para que pudieran hacer la contabilidad y a su vez para que tuvieran el control. Es decir, que los recibos, estos donde quedaban los talones, no solamente, digamos, patentaban que se habían utilizado esos valores, sino particularizaban qué número era el que correspondía. Esto que nosotros vemos acá, que tiene estos casilleros, digamos, que no están ocupados por nada, ahí es donde va el número de orden del sello. Lo que pasa es que estos son muestras, y entonces no tienen número. Pero ustedes piensen que si estos están numerados, los tres tienen el mismo número, por supuesto, cuando se hace el depósito, se sabe perfectamente en tal depósito qué número de sello se utilizó. Y eso es un segundo control que suele haber sobre todos los sellos que son fiscales. Bien. Fíjense que justamente el hecho de que uno no compra los sellos nuevos hace que no existan, digamos, sellos con sus tres partes completas, que el filatelista o el coleccionista no puede acceder a eso. Salvo en este caso, que es material de archivo, como nosotros vemos, a la izquierda son muestras, en realidad son los mismos sellos ya impresos, que Casa de Moneda se guardaría una plancha o dos, enteras, sin numeración, y eso, bueno, habrá estado en su archivo y después, como nosotros sabemos, muchas veces eso circula por algún lado y aparece en el mercado filatélico. Y en este otro caso, son pruebas de color. Bien, lo interesante de este material de archivo, en este caso particular, es que nos permite ver cómo era el sello en su totalidad. Y hay algo interesante en este caso, nosotros acá tenemos estas muestras que son del año 1915, o sea, la primera emisión que se hizo, y esta es de unos años posteriores, el año 24. Y vemos ya una primera diferencia importante. Inicialmente, los dos talones eran idénticos. Es decir, el empleado sabía que tenía dos talones, uno iba en cada uno de los recibos, pero era indistinto cuál de los dos iba en cuál. En cambio, a partir del 24 se los individualizó o se los diferenció con las letras A y R. La A correspondía, digamos, al sello que se archivaba, de ahí venía la A, archivo, se archivaba en la oficina donde se había realizado el depósito. Y la R venía a ser que era lo que había que remitir a la casa central, inicialmente solamente a la casa central, después toda esta parte administrativa se hizo en sucursales que también habían en el interior. O sea que ahí en el 24 se da ese primer cambio. Otra diferencia que hay entre estos dos sellos, porque en realidad, si ustedes se fijan, los sellos parecen iguales, pero tienen una diferencia, hubo un cambio de cliché, y se nota fundamentalmente en la cantidad de líneas verticales que tienen los cartuchos donde van los números de control. En el 1915, acá se ve claramente cuando uno hace una ampliación, acá hay 22 líneas, todas apretaditas, y en este caso son mucho más separadas y solamente son 17 líneas. Ese fue un descubrimiento que que pude hacer usando el microscopio, porque yo le veía alguna diferencia a los sellos y me costó llegar a particularizar cuál era esa diferencia hasta que finalmente pude encontrar esa diferencia bien notable, lo que da cuenta de que son dos clichés diferentes. Bien, no fue el único cambio que hubo respecto de los talones.
Ah, bueno, acá lo que les quiero mostrar es las dimensiones que tenían los sellos. Estas dimensiones se mantuvieron a lo largo de todo de todo el periodo, quiero decir, desde 1915 hasta fines de la década del 90. El sello principal, digamos, el cuerpo principal es de 4 por 2 centímetros y los talones tienen 2 centímetros, digamos, por lado. ¿Eh? Eso más o menos se mantuvo así, puede haber milímetros más, milímetros menos, pero la cosa es, la estandarización del sello es esta. Bueno, esta es una pieza que tuve la suerte de comprar hace poquito por eBay, una muy linda pieza, donde están todas estas son muestras también, fíjense, ¿no? Muestrario de valores que se hizo en el año 24, donde en este caso, digamos, no se le puso un número, pero se le anuló con la leyenda sin valor. Estos son los sellos tal cual como se imprimieron, o sea, es una serie completa de los sellos, ¿eh? Pegados en este cuadernillo y anulados de esta manera. Una pieza bastante interesante. Bueno, sigamos. Y estos son sellos más modernos, para que se vea cómo se modificó la distribución, en este caso, de los talones. ¿Eh? Sigue habiendo dos talones diferenciados, con la A y con la R, pero los dos hacia la izquierda, no ya la parte principal en el centro como era inicialmente. Bueno, acá vemos ya una porción de plancha un poquito más interesante. Esto es ya mucho más moderno. Sería del año 83, como se llama, en pesos argentinos. Esto es de la época de los grandes cambios de moneda, pesos argentinos. Y estas planchas en pesos argentinos tienen la particularidad, que no lo he visto en otras monedas, de que en la parte inferior se ve que los pliegos eran más grandes que lo habitual y tiene 3 complementos en la parte inferior de los sellos. Bien, sigamos. Bueno, acá vemos otros, esto es en australes, esto también son muestras, en este caso las muestras se le pone el número 0, no como antes que no se le ponía números, y esto sería una reconstrucción, digamos, de lo que serían los sellos, digamos, toda la última serie, o la anteúltima, digamos, que ya es en pesos convertibles. Esto es de, como ustedes ven, la década del 1992 a 1997, toda la serie completa con sus dos talones A y R, por supuesto, correspondientes a distintos sellos, ¿no? Los números no coinciden. Quiero explicar, porque es interesante saberlo, por qué se consigue este material. Estos son sellos sin usar. Yo dije, no se vendían sin usar. Pero ¿por qué se consiguieron estos sellos sin usar? Y, por ejemplo, de esta serie no se consiguen sin usar. Bueno, hay una razón importante. Estos sellos seguramente, estos sellos se han conseguido básicamente en el interior del país, en las sucursales de correo. Y estos son remanentes que han quedado en el correo una vez que en una época de una inflación galopante y de cambios de moneda, hizo que estos sellos perdieran totalmente su valor. Ustedes piensen que cada vez que había un cambio de moneda se le sacaba 3 ceros, 4 ceros, qué sé yo, en total se sacaron 13 ceros. Así que cuando este material salió de la oficina de correos, que habrá quedado ahí arrumbado, digamos, ya no valía ni siquiera un centavo de la moneda del momento. Entonces era como papel viejo que había quedado por ahí, y bueno, alguien lo pudo conseguir y por eso apareció este material. En general, cuando, digamos, lo único que se conoce nuevo, salido, estamos hablando de sellos, no son muestras, son sellos. Lo único que se consigue nuevo en sellos son en pesos ley, algunos, y en pesos argentinos. Ni siquiera en australes se consiguen sellos nuevos. En este caso, esto que es en australes porque son muestras y esto también salió del archivo de alguna manera.
pero no, ya de australes no se consigue y mucho menos de... Esta ya es la moneda actual. Si bien hoy en día un peso en nuestro país ya no sirve para nada, 100 pesos ya no tiene mucho interés en cuanto a su valor, pero es el dinero actual. Bien, mi pregunta era, ¿en qué momento se dieron las modificaciones? ¿Mm? ¿En qué momento ocurrió? Porque una de las cosas que yo trato de establecer, y para eso hay que aprovechar, digamos, el material que uno puede ir consiguiendo, si se fueron haciendo modificaciones, a partir de qué emisión fue que esto sucedió. Bueno, esto que estoy mostrando acá son imágenes que yo pude tomar hace muchos años en Casa de Moneda, en una colección que ellos tienen, una carpeta bastante grande, a uno se le va a los ojos cuando la ve, que son todas muestras, como ustedes ven, que ellos tienen un carpetón pegado a las series completas de varios años. Y esta es una serie del año 47-50, donde uno ve que los talones todavía siguen estando a ambos lados del sello, ¿eh? Y la parte principal del sello en el centro. Esta sería la última serie que se hizo con esta distribución de los talones a ambos lados de los sellos. La siguiente emisión, que es esta del año 51 al 61, como ustedes ven, ya tiene los dos talones a la izquierda. Es decir, que estas imágenes me permitieron a mí descubrir en qué momento se produjo el cambio en la distribución de los talones. Bien. Bueno, pasamos al segundo elemento que encontramos en las planchas, y son las entrecintas. Esto es muy llamativo, pero todas las planchas tienen entrecinta en el centro de las columnas. Las planchas, después vamos a ir viendo, tienen 5 columnas, cada columna tiene 10 sellos, esto desde 1915 hasta 1995, o sea, todas las planchas son de 50 sellos, distribuidas en 5 columnas, con una entrecinta en el medio. Si ustedes se fijan, las entrecintas siempre están adheridas a un sello que termina en 5 o termina en 6. Esto es porque la columna va a empezar desde 1 hasta 0, o sea, 1, cuando llega a 9 termina en 0, y después empieza en 1 otra vez la otra, y en el centro vamos a tener el 5 y el 6 del otro lado de la entrecinta. Y ustedes dirán, bueno, pero estos son complementos, no son entrecintas. A mí muchas veces me han criticado cuando presento este material y digo que son entrecintas, y me dicen, no, no, esos son complementos. Bueno, inicialmente son entrecintas, y yo pienso que las cosas son lo que son, no lo que parecen. Estos son entrecintas que se le ha cortado un sello. Y ahora cuando explique cómo se consiguen las entrecintas, se va a entender por qué es muy difícil encontrar una entrecinta como tal, y que el 99% del material que uno tiene con este tipo de entrecinta son del tipo complemento, en el sentido de que solamente lo va a encontrar adherido a un sello y no a dos. Son muy raras las piezas que uno encuentra, salvo por ahí en la última emisión, la de pesos convertibles, que hay un poquito más de material, pero es muy difícil conseguir, digamos, los dos sellos, el de arriba y el de abajo a la vez. Acá explico cómo se consiguen. Salvo aquel material, y después vamos a ver el material que Walter me pasó, que tiene una cantidad enorme y tiene muchas entrecintas y sellos sin usar, pero, digamos, los que uno ha conseguido genuinamente, digamos, usados, es porque los ha sacado de las libretas, y realmente son muy escasos los que hay. Y explico por qué. En general, en la gran mayoría de los casos, el empleado descarta la entrecinta, la corta y la tira a la basura.
Pero en algunos casos, si tiene que poner muchos sellos, como en este caso, que ustedes fíjense, ponen el sello que termina en 84, en 85 y en 86. El sello que termina en 86, estaba abajo de la entrecinta. A este empleado, cuando hizo este depósito, se le ocurrió dejar la entrecinta, pero la tapó con este otro sello. Y este es un detalle importante. Las entrecintas nunca pueden estar descubiertas, porque la entrecinta no es un sello. La entrecinta, si yo la dejo descubierta, estoy dejando un casillero inutilizado, sin ningún sentido, y eso no se podía hacer. Ahora, si uno iba a, digamos, adherir también el sello que seguía, tenía dos opciones. La mayoría de las veces se corta la entrecinta y se descarta. Pero en algunos casos, por suerte, el empleado lo tapó con este otro sello y entonces ese lugar, digamos, inútil queda salvado, porque se utiliza con este otro sello. Acá vemos otro caso donde se ve un poquito más porque este sello, que no es el de abajo, es otro que vino después, el que está unido a la entrecinta termina en 5. Y este es otro que agarró de otro lado, que estaba roto además, y por eso se ve la entrecinta abajo. Es decir, para conseguir la entrecinta, estamos hablando de los sellos usados, tenemos que tener la suerte de que el empleado lo conservó, cosa que es muy rara. Tiene que ser un depósito con múltiples sellos para tener un sello donde tapar, y además hay que tener muy buena vista. Muchas veces pasan desapercibidos, sobre todo si están muy colocados. Esto que yo les estoy mostrando acá son dos que se ven muchísimo, pero hay muchos otros que uno los descubre mirando con la lupa, que no se ve, digamos así, a simple vista. Hay que buscar bastante. ¿Cuál es la guía que uno tiene cuando uno ve estos depósitos con múltiples sellos? Buscar aquellos sellos cuya numeración termina en 5 o en 6. Yo siempre que hay ese tipo de cosas trato de mirar con la lupa a ver si se asoma por abajo la entrecinta, porque son piezas bastante raras de conseguir. Bueno, acá tenemos algunas, otras interesantes. Este, por ejemplo, es la única que tengo de esta época. Tengo una anterior que ya la voy a mostrar, la dejo para el final porque tiene algo interesante para mostrar. Esta sería la segunda entrecinta que tengo, es más o menos del año 44. Son raras, fíjense que estaba en una libreta y se ve parte del matasello. Esta es una pieza súper rara, que incluso desgraciadamente acá el sello está un poquito roto, pero acá sí se han conservado los dos sellos con la entrecinta en el medio. Esta otra, que no es mía, esta es de Walter, es sumamente interesante porque ya el sello es raro. Ese sello de 5.000 pesos está entre los sellos más raros de ahorro postal. Es muy raro conseguirlo solamente el sello. Así que con complemento o con entrecinta, como le quieran decir, es muchísimo más raro. Así que esta es una pieza muy, muy linda de Walter. Walter de los Ríos. Bien, continuando. Acá tenemos algunas más modernas, donde vemos tanto en el complemento como en la parte principal de los sellos. Yo menciono lo de parte principal porque en realidad el sello es completo, es un sello tripartito, o sea, después se separa, pero digamos el sello sería las tres partes. Bueno, acá vemos los talones R con entrecinta y la parte principal de los sellos. En este caso, no, no, son distintos sellos. Y este también pasa lo mismo. Como les digo, por ahí los más modernos son más fáciles conseguir. Se ve que a medida que pasó el tiempo, los empleados conservaban un poquito más las entrecintas, no sé por qué sé yo. Será costumbre, cortarían más rápido, o quizás porque hay más depósitos múltiples. Sobre todo en la época de inflación, hay libretas donde uno ve que el empleado pegó como, no sé, yo tengo una que tiene 100 sellos. Me imagino el empleado que tenía que pegar los 100 sellos en la libreta, más los 100 R, más los 100 A, bueno, agarraría a lo pavote y dejaría las entrecintas y lo taparía de la manera más rápida que se le ocurriera.
Y acá vemos una entrecinta en un recibo de estos con los talones R, que era la que se enviaban a la caja. Bien. Esta es una pieza sumamente rara, es una pieza única, diría. Hasta ahora, en los registros que nosotros tenemos, esta es una pieza de mi colección. Los últimos 2 años que funcionó la caja, mejor dicho, los últimos 7 años que funcionó la caja, se ocupó el Banco Hipotecario Nacional, que después también, si ustedes se fijan acá, también se privatizó y se convirtió en Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Y finalmente se liquidó la caja. Pero de esos 7 años que se ocupó, perdón, 5 años que estuvo el Banco Hipotecario realizando el ahorro postal, solamente los 2 últimos años, cuando se acabaron los sellos anteriores, hizo los propios, con su propio logo y su propia denominación. Bueno, de estos sellos de ahorro de Banco Hipotecario Nacional, esta es la única pieza que existe donde los sellos no están perforados. ¿Por qué? Porque el banco hipotecario tenía la costumbre, cuando uno cerraba su cuenta, de agarrar un sacabocados que se aplicaba sobre la libreta y perforaba cada uno de los sellos. Tenía como 5 agujeros que caían justo donde se ubicaban los sellos, y entonces los sellos quedaban totalmente perforados con un agujero bastante grandecito. Conozco otras 2 libretas de banco hipotecario que tienen la perforación, porque eran de algún titular que sacó todos los fondos y cerró la libreta. Esta libreta, que se nota que es, yo digo, una pieza filatélica, pero es una pieza filatélica excepcional por ser única, estaba hecha por un filatelista y que iba especialmente a hacer depósitos para conseguir los sellos del banco hipotecario. Yo creo que estoy hablando de Eugenio Berisso, fue un gran fiscalista, digamos, anterior a nuestra generación. Bueno, él seguramente cuando iba al correo, pedía que le pusieran los distintos sellos. Ustedes fíjense que es inusual la forma en que está hecha, están hechos los depósitos, ¿no? O sea, ¿por qué ponen, qué sé yo, de esta manera cuando, por ejemplo, acá podrían haber puesto uno de 100, pero no, le dije, no, mirá, poneme de 10, poneme de 5, poneme de 2, poneme de distintas maneras, y entonces, ¿cómo se llama? Así podía tener todos los valores distintos de la serie. Incluso esto, que es una anomalía, que es dejar la entrecinta, digamos, a la vista. Esto es rarísimo en el sentido de que no tendría que haber sido. Esto lo tendría que haber tapado, pero bueno, así lo hicieron seguramente por pedido del coleccionista, y ¿cómo se llama? Y así quedó. Fíjense en la entrecinta, vuelvo a insistir, el hecho de que en los bordes tenemos sellos que terminan en 5 y en 6. Siempre en el centro de las filas de 5, de 10 valores. Bueno, acá quise mostrar, para que se entienda bien cómo era esta pieza, tiene estas hojas que vemos acá, una cantidad enorme de sellos, digamos, para su rareza, y es una pieza excepcional. Y fíjense que este gran filatelista, que tenía mucho olfato para estas cosas, que yo creo que él no sabía que iban a ser tan raras, pero sabía que algún nivel de rareza van a tener. Por eso, cuando fue a sacar su dinero, fíjense que él acá tenía un saldo de 431 pesos, que le estoy hablando, esta es la época del 1 a 1, eso eran 431 dólares. Cuando él fue a sacar su dinero, a retirarlo, sacó solamente 400. ¿Por qué? Porque dijo, no, yo voy a dejar el monto mínimo, que da de 30 pesos, dejó 31, o sea, 31 dólares, justamente para que no le agujerearan todos los sellos. O sea que conservó la pieza
y esta pieza hoy en día es una pieza única. Bueno, sigamos con el tema de las planchas, más allá de estas cosas. Otra cosa interesante de ver, esta es otra pieza también muy interesante de ver. Cuando encontré esta pieza que está acá, esta pareja de 5 pesos con una entrecinta, esto es un sello del año 1924, yo me llevé una sorpresa muy grande. Ustedes piensen que uno, este material, o digamos, estas cosas las va conociendo a medida que van apareciendo. No sabe cómo son las cosas, digamos, antes de encontrar el material, no hay nada escrito al respecto. Esta es una pieza que yo les dije que era bastante rara, temporalmente es la segunda que tengo de una emisión de 1944, y durante mucho tiempo yo me pregunté si siempre las planchas tuvieron entrecintas. Yo sabía, bueno, a partir del 44 sí, porque habíamos encontrado esta y después había encontrado más. Hasta que una vez que, yo les digo, fue una libreta que yo compré, que ni siquiera cuando la compré me di cuenta que tenía esta pieza tan excepcional, y desgraciadamente recién la vi cuando la lavé. Porque para mí era una libreta bastante común dentro de todo, la lavé, y de pronto sale esa pieza así entera con la entrecinta, y la verdad que me llevé una sorpresa grande. Primero porque contestaba a mi pregunta. Evidentemente los sellos ya tenían, por lo menos en el 24, y calculo que debe haber sido desde el 15, entrecinta. Pero además tenía la particularidad de que la entrecinta, perdón, era más angosta que los sellos. O sea, tiene un tamaño totalmente distinto, mientras que luego tuvo el mismo tamaño que los sellos. Esa es otra modificación que se fue dando con el tiempo. Perdón. Y otra cosa que quiero remarcar, que yo me lo salté, es el hecho de que los sellos... no, esto lo voy a marcar después. Sigamos. Pero sí quiero que vean una cosa. Fíjense que acá, por ejemplo, en esta emisión, no es acá. Bueno, sí. Fíjense que en estas emisiones, el sello de arriba termina en 6. Y si uno se fija, la numeración viene de abajo hacia arriba. Es decir, el 1 estaba abajo, iba subiendo, llegaba al 5, después llegaba al 6 y así. Pero si uno va a algo más moderno, es al revés. El 1 está arriba y la numeración va como corresponde, 1, 2, 3, hacia abajo. Bueno, esa es otra diferencia que la vamos a ir viendo nuevamente. Bien, sigamos adelante. Cantidad de sellos por plancha y posiciones de plancha. Bueno, ya adelanté un poco, pero acá, digamos, yo quise buscar algún material donde se vieran bloques completos, digamos, de 5 sellos, que sería la mitad de una columna. Las libretas tenían 5 casilleros, o sea que en algunos casos en que había, ¿cómo se llama?, depósitos múltiples, como en este caso, por ejemplo, de Eva Perón, que tiene 25 pesos, se había depositado, el empleado puso los 5 sellos sin separar. Entonces, lo que uno tiene acá es, bueno, en este caso, la mitad inferior de una columna. Arriba de este sello de Eva estaría la entrecinta y luego los otros 5 arriba. Acá, por ejemplo, en estos 2 sellos, que son distintos, este es de la Caja Nacional de Ahorro Postal, de 1.000 pesos, y este sería un valor similar, en pesos, estos son pesos ley 18.188, acá ya es cuando cambió de denominación y se llamaba Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Pero fíjense también, son bloques de 5, en este caso, este sería, digamos, la parte inferior de la columna, y esta sería la parte superior de la columna, en su plancha.
En esta otra libreta también uno ve, bueno, y así siguiendo un poquito más. Quise mostrar esto porque es la misma, estas dos son de la misma columna. Si ustedes se fijan en la numeración, esta es la parte de arriba de la columna, falta la entrecinta que se cortó y sigue la segunda mitad de la columna. Esto es dando vuelta a la hoja. Se ve que el empleado iba conservando las mitades sin separar. Y en este caso sí, digamos, descartó la entrecinta. Bueno, esta es una linda pieza, esta la conseguí por canje en su momento también por Walter Leo Ríos, hace muchos años que hicimos un canje con él, y uno ve cómo era la columna completa, en este caso de talones A, o sea, las que se archivaban en el correo. Y acá estaría toda la columna tal cual como es, 5 sellos arriba, la entrecinta y los 5 sellos abajo. Si uno mira estas columnas, todas empiezan, digamos, la numeración en 1 y terminan en 0. Bien, y acá tenemos, bueno, otra columna más para que veamos mitad de columna. Esta es una pieza muy pintoresca que tengo en mi colección, ¿cómo se llama? Se ve que alguien depositó 800 pesos, estamos hablando de la época de los pesos convertibles, o sea, estos serían $800, un depósito bastante alto, y se ve que en esa sucursal de Hurlingham es cerca de casa, yo vivo en San Miguel, que son unas 3 estaciones más, no habría sellos más altos, y el depósito se hizo con 80 sellos de 10 pesos. ¿Qué hizo el empleado con los talones? Bueno, en este caso, fíjense ustedes, tomó 8, digamos, columnas de talones y los colocó así, digamos, cortados de la manera que se ve, ¿no? 4 por un lado, 6 por el otro, conservó las entrecintas y los abrochó encima, ni siquiera están pegados. Claro, no cabían en el recibo, así que digo, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hizo así. Pero bueno, es una manera de ver cómo eran las columnas y bueno, me pareció, digamos, bastante pintoresca esta pieza. No es común verla así, pero bueno, quería mostrarla porque me parece interesante. Bien. Acá, justamente esto que yo les decía. ¿En qué momento cambia el tema de la numeración? O sea, ¿en qué momento la numeración va de abajo para arriba y en qué momento va de arriba para abajo? Bueno, da la casualidad que el cambio se dio conjuntamente con lo que habíamos registrado respecto de, ¿cómo se llama?, de los talones. ¿Se acuerdan que los talones al principio iban en forma lateral, en los dos lados, y luego los dos a la izquierda? El cambio se dio justamente entre estas dos series que también modificaron la forma de distribuir la numeración. Donde en esta serie se va desde, digamos, en una columna la numeración, digamos, va hacia arriba, digamos, del 5 después sube el 6, y acá es al revés, el 5 está acá y el 6 va a estar acá abajo. Bien. Parece que esto fuera más natural, ¿no? No sé por qué razón al principio lo habrán hecho de esta manera. Bueno, acá algunas otras columnas. Esta es una pieza fantástica. Esta es una pieza muy rara. Era una libreta cuando yo lo conseguí. Este sello es muy raro, o era muy raro, pero un día conseguí esta libreta que tenía 70 sellos de estos. Fíjense, en este caso muestra un saldo muy elevado. Era un dineral en esa época. Estamos hablando, esto es más o menos 1940. Y esto realmente se podía comprar una casa con lo que había en esta libreta. Y son hojas y hojas y hojas de estas columnas así completas, donde vemos que la numeración viene desde abajo, ¿no? 96, 97, 98, 99, 400, ¿no? 399, 400. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, no los voy a cansar con cosas, digamos, repetitivas, pero bueno.
es material que uno puede ir encontrando y viendo cómo son estas cosas. Otra cosa interesante es el tema de las posiciones de plancha, que uno fácilmente las puede determinar por la numeración. En este caso, por ejemplo, este sello de 100 pesos, tenemos la numeración 49 y 50. Fíjense que el sello de la posición 50, yo les dije, las planchas tienen 50 sellos. Este era el último sello de la plancha. Tiene una particularidad mínima, pero bueno, particularidad al fin, que es un puntito ahí en el campo blanco del escudo. Bueno, el sello que termina en 00 es la misma posición, porque digamos, la plancha va a empezar de 1 hasta 50, o va a empezar de 51 hasta 2 ceros, digamos. Y si uno se mira con un poquito de atención, ahí se ve la misma variedad de plancha. Ese puntito es una posición de plancha. Y algo similar ocurre con este otro, la posición 49 tiene una variedad mucho más llamativa que ese puntito, que es mínimo, y es una muesca al lado del brazo de este lado. Acá se repite, desgraciadamente, yo quería conseguir un 99 y estoy atrás de un 99 para demostrar que el que termina en 99 también tiene la muesca, porque es una posición de plancha. Presento dos para que vean que es una variedad repetitiva. Bien. Y acá ocurre algo similar, con unas variedades que realmente son mínimas, ínfimas y que no tendrían ningún interés si no fuera porque nos permite justamente analizar este tema de la posición de plancha. Por ejemplo, en el caso del sello que termina en 62, se ve un mínimo puntito ahí, me estoy perdiendo ahora, sí, la posición 12, acá. Tiene un puntito ahí en el 30, ¿ven? Bueno, ese puntito se repite acá. Esto sé que es como marcar un puntito prácticamente ínfimo y que no sería interesante si no fuera por el hecho de que nos está mostrando que la posición 62, que en realidad es la 12, corresponde a este mismo final de numeración. Esto porque justamente las planchas al tener 50, las posiciones de planchas se repiten cada 50 números. Y este otro también, el 63 y el 13, tienen algunas pequeñas diferencias que son unos puntitos en el borde. Acá no se ve muy bien, ahí está ese puntito y acá está el mismo. Y el otro está acá, arriba, y este está acá. Yo les digo la verdad, si no fuera por este estudio, digamos, que uno quiere hacer y quiere mostrar, no le prestaría atención a estas variedades que son ínfimas. Pero sí me parece interesante tenerlas en cuenta para justamente señalar que el sello que termina en 63 corresponde al mismo que termina en 13 en la posición de plancha. Bien. Otro tema que busqué, que parecen pavadas, pero les puedo asegurar que no son fáciles de encontrar los bordes de plancha. Borde de plancha, por ejemplo, encontré más en los sellos más modernos. Y, por ejemplo, acá tenemos el borde del margen derecho. Del margen izquierdo no encontré ningún borde, pero del margen derecho sí. Y seguramente del margen izquierdo no, porque iba en la columna donde va el matasello y quedaría bastante feo. En cambio este, como es el margen de la libreta, no sé, por alguna razón se conservó más el de la izquierda, el de la derecha no hay ninguno. Pero bueno, una observación para hacer: todos los sellos que tienen margen derecho van a tener la terminación, en este caso las decenas, van a ser o 4 decenas, 48, podría haber 49, 47, lo que fuera, o van a tener 90 y 00, que sería el último sello, o 50, que sería el último sello, digamos, en posición de la plancha. Entonces uno acá corrobora esto de que, digamos, la última columna o bien va a tener sellos, digamos,
que terminen en 90 y pico, o en 00, que es el final, o que terminan en 40, y ese está corroborando lo que yo digo de los 50 sellos por plancha. Y gran sorpresa me llevé cuando quise buscar, ¿cómo se llama? Bordes inferiores. Les puedo asegurar que perdí muchísimo tiempo buscando esto. Estuve, creo que 2 horas revisando todo el material que tengo en las cajas y solamente encontré estos dos. Bueno, como era de esperar, los sellos que tienen borde inferior es porque la terminación es en 0. Estamos hablando del momento donde ya la numeración es descendente. Entonces, la plancha va a tener en su fila superior todos sellos terminados en 1 y en su fila inferior todos terminados en 0. Como vemos aquí, como vemos acá. Bueno, esto que yo pude reconstruir a duras penas, quedó muy chiquito al lado de este material que es de Walter de los Ríos. Van a ver que todo el material que son este tipo de planchas, fragmentos de planchas, que son sellos sin usar, todos son o bien de pesos ley o bien de pesos argentinos. No hay de otras monedas este tipo de material. Todo esto conseguido en sucursales de correo que con el paso del tiempo, una vez que cambiaron las monedas, seguramente habrán quedado, como dije, arrumbados en algún lugar, quedaron estos pedazos de plancha que, como se acostumbra en nuestro país, muchas veces se tira a la basura, pero si algún filatelista está atento, sobre todo un filatelista fiscal, las rescata y las guarda para la posteridad, como vemos acá. Bueno, todas estas fracciones de plancha nos corrobora esto que nosotros dijimos de los sellos en columnas de 10, con entrecintas en el medio, etcétera, etcétera. Bueno, estos son talones A antiguos, que tienen bordes superiores. Solamente en los talones conseguí bordes superiores, que como ven en ese caso, como la numeración venía de abajo hacia arriba, es en el borde superior que terminan todos en 0. En cambio, los que tienen borde inferior terminaban en 1. Bueno, para seguir corroborando lo que estábamos mencionando. Bueno, acá seguimos con otras porciones de plancha, algunas más. Esta me gustó porque la foto me gustó, porque fíjense ahí se ve la filigrana del sello, que es la filigrana Casa de Moneda, que es un doble círculo que dice Casa de Moneda de la Nación, y en el centro tiene el escudo. De la manera que Walter sacó la foto, y que me la mandó por WhatsApp, se ve, digamos, la filigrana, realmente una foto muy interesante. Bueno, este material realmente es una delicia, se lo envidio un poco a Walter, pero bueno, dejando de lado la envidia, lo aplaudo porque tuvo la suerte de poder salvar todo este material y que quede y que lo podamos ver. Bueno, acá tenemos dos piezas. Esta de la derecha es de mi colección. Esta es de la colección de él. Y acá vemos lo que yo les decía, los tres complementos inferiores. No están entre cintas y vemos que el borde superior. Y podemos corroborar lo de los números que estuvimos diciendo hasta ahora. Acá algo similar. Borde superior, bordes inferiores, complementos inferiores, siempre esto en pesos argentinos. Y para finalizar, yo hice una especie de esquema de cómo eran las planchas. Inicialmente tenemos entonces 5 columnas de 10 sellos con la entrecinta en el medio, y los talones, puse los de los talones A y R, pero sabíamos que al principio no tenían ni A ni R, sino que eran los dos iguales, pero bueno, puse esto para que se identifique cómo vendría, digamos, distribuidos en la plancha si nosotros tuviéramos una plancha completa. Estamos hablando de esta época, y la numeración comenzando desde abajo, es decir, si yo me fijo en la posición y tomo como posición, digamos, el número de control, el número del sello,
empezaría en este borde, 0, 1, 2, 3, 4 o 51, 52, 50 y así. Y acá terminaría en 50 o en 0, 0, después del 99, lo que sea, 100, 200, 300, etc. O sea, esta sería la distribución inicial de los sellos hasta el año más o menos 1950. Luego se modificó esa distribución y tenemos esta otra. Los sellos que tienen los talones del lado izquierdo y la numeración descendente. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Las 5 columnas, o sea que hay más similitudes que diferencias, aunque hay algunas diferencias interesantes para notar. Es decir, haciendo una conclusión, podríamos decir, todas las planchas de sellos de ahorro postal para libretas, y aclaro esto porque no se aplica a los boletines, poseen 50 unidades, distribuidas en 5 columnas de 10 ejemplares cada una, separados al medio por una entrecinta horizontal, que separaba los timbres cuyo número de orden finaliza en 5 y en 6. Las dos últimas cifras de la numeración dentro de una misma plancha, perdón, la primera y la última, ¿no? Van de 1 a 50 o de 51 a 00. Esto que ya mencioné antes. O sea que cada 50 sellos se va repitiendo la posición de plancha. Y algunas diferencias que pongo como resumen final, el tema de los talones, que ya conté. Al principio eran los dos iguales y estaban en ambos lados. Luego se separaron, se diferenciaron como AIR y la siguiente diferencia fue que se ubicaron a la izquierda. ¿Mm? Respecto de las entrecintas, por lo menos tengo el registro del 1924, donde las entrecintas son más angostas que los sellos, y las del 41 tienen el mismo tamaño que los sellos. Y una particularidad para los sellos en pesos argentinos es que tienen 3 hileras de complementos en el borde inferior. Y esto quería mostrárselo porque me llamó muchísimo la atención. Estos son sellos de aduana. Y la primera vez que hicieron estos sellos cuadraditos de aduana, utilizaron bloques, digamos, planchas similares a las de caja de ahorro. Yo estimo que esta plancha es de la época de pesos argentinos, es decir, entre el año 83 y 85, y por eso se ve que tiene tres complementos inferiores. Pero lo llamativo de esto es el desperdicio de papel que hicieron, porque más de la mitad de la superficie de la plancha son complementos o entre cintas en realidad. Si ustedes ven, está lleno de entrecintas, donde las entrecintas son lo que vendría a ser la parte principal de los sellos de ahorro, y los cuadraditos son los sellos que en caja de ahorro serían los talones, pasaron a ser los sellos de aduana. Bueno, esto era un desperdicio de papel filigranado encima, porque todo filigranado, casa de moneda, y encima, si ustedes se fijan, tiene hebras de seda, o sea que es un papel que no se lo deben haber regalado, y sin embargo, estaban desperdiciando más de la mitad del sello, del papel. Entonces, después, cuando avanzaron un poquito más, modificaron, hicieron estas otras planchas, donde se aprovecha muchísimo más el papel, y se deja de hacer este tipo de desperdicios. Bueno, con esto termino la charla, les agradezco muchísimo su presencia y por supuesto un agradecimiento muy grande para Walter de los Ríos que me facilitó ese material tan fabuloso y bueno, cualquier pregunta, acá estoy para contestarle. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Bueno. Ahí Sebastián está con la mano en alto. Don Miguelito, muy ¿Qué tal? Y entretenida feliz como siempre. cumpleaños, ya que estamos. Muchas gracias. Yo tengo una duda. En general, ¿qué pasaba? Estas eran libretas de ahorro. Sí. Los dineros iban cambiando por problemas en el país, ¿cierto? Sí, sí. Aquí cuando tú tienes una acción de una compañía, va avanzando con el tiempo.
¿por qué esas libretas no terminaron siendo lo mismo posteriormente a que cambiaron los valores de las monedas en tu país? Porque me A da la ver, impresión, o sea, cuando tú mostraste esa hoja con que el valor de los sellos era tan alto que te podías comprar una casa. Bueno, ¿qué pasa con eso después? O sea, eso se convirtió en dinero equivalente a una casa, se retiró y la libreta quedó en un armario, en un archivo, o como en muchas partes se perdió el dinero y eso ya no vale nada. No sé bueno, si me explico bien. sí, 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 perfectamente, porque justamente es el gran drama de la caja de ahorro postal en nuestro país. Inicialmente, cuando se inicia la caja, nosotros tuvimos muchos años estabilidad monetaria, con lo cual la gente se acostumbró a ahorrar y a guardar el dinero en la caja y mantenerla durante mucho tiempo. El problema serio vino para la gente que acostumbrada a esa estabilidad y a esa forma de ahorrar, pasó, digamos, al otro periodo de la inflación. Y yo tengo muchos casos en libretas particulares, o sea, en unas libretas que tengo en mi colección, donde se ve la enorme pérdida de dinero. Es decir, la caja aplicaba tasas de interés, a veces las tasas de interés, incluso yo te digo en la época de la hiperinflación, vos ves que la persona puso, te digo cualquier cosa, pero ponele que puso 5.000 pesos y de pronto le dan por esos 5.000 pesos 80.000 pesos de interés. Y vos decís, ah, buenísimo. Cuando hacés los cálculos, pasó de $100 a $7. ¿Entendés? O sea, era tan grande la inflación que por mucho interés que te dieran, el dinero desaparecía. Y bueno, yo incluso he visto, mira, tengo un ejemplo terrible que era de mi suegro era, como se llama, trabajaba en obras sanitarias y todos los meses guardaba unos pesitos durante 30 años. Esa libreta termina sin que él saque un solo peso. Cuando va a la caja le ponen un 000 porque ya el dinero no valía nada. Había perdido toda la plata. 30 años de ahorros que no eran muy grandes, porque no es que él ponía gran cantidad, cada vez que cobraba el sueldo, un poquito en la libreta. Bueno, eso lo perdió totalmente. Y Ok. siguiendo con eso, en la escuela fue terrible. A los chicos en las escuelas públicas casi los obligaban, digamos, por lo menos moralmente los obligaban a que ahorren. Imagínate cuando iban a sacar la plata 15 años después, no existía. Así que bueno, esas cosas pasaron en el país, sí. Ok, gracias. No, de nada. Más valor tienen estas estampillas para colección que quien guardó por todo ese tiempo, ¿eh? Claro, claro, sí, 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 Ah, sí. Heinz, Muchas gracias, Miguel, una vez más. Muy Bueno, entretenida la charla. Quisiera aventurar una posible explicación del cambio de la numeración ascendente y descendente. perfecto. Si pudieras poner la página 27, ahí se ve claramente. A ver, ahí vamos. 27. A ver. 27, sí, por ¿Ahí favor. entró? ¿No? ¿Sigue? Sí, ¿Sí se ve bien? Solo No, estamos pone en la modo página 1. presentación. estás en la página 1. está Entonces en la me mandé otra vez presentación. la misma macana. A ver, no Pero sé no qué. importa, sigue ahí 27. Sí, pero pará. A ver, no, sí, está acá. A ver. Ay, 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 compartir. A ver, 7. Ahí está. ¿No? ¿No se ve? Estás en la 7. Estamos viendo la página 7. ¿Y yo por qué estoy viendo la 27? ¿Y ahí? Sigues en la ¿No? 7. Ah, no, hay algo que está fallando acá, ¿eh? Qué bárbaro. Ahora Voy a, 30.
Ah, bueno. Voy a ir primero a la 27 y después cualquier cosa la agrandamos. A ver, 32, 32. 30, 28, la anterior. 27, ahí está. Ahí está. Esa misma. A ver si la puedo Sí, agrandar. ¿La o agrandó? también. Ahí No, se pero se ve. puede ver así también, no te preocupes. Mira, Bueno. al comienzo tenías los números al costado derecho, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Estaban al costado derecho y estaban en número ascendente, Sí, ¿correcto? sí. Ahora, si uno lee los números y los lee uno al lado del otro, Tenés razón. va subiendo de izquierda a derecha en forma lógica y normal, digamos. Tenés Entonces, yo me razón. imagino que esa fue la forma Sí, de numerar, simple. En cambio, cuando cambiaron a escritura horizontal de los números, iban de arriba hacia abajo, porque también era lógico. claro. Mirá, es una explicación realmente totalmente lógica y por qué no se me ocurrió realmente. Mirá que miré muchas cosas y no miré eso, pero claro, cambió la distribución de los números. Bueno, Sí, muchas gracias, Hay algo más para decir la próxima charla. con gusto. La otra cosa que tú preguntabas cuando tenías el sello suelto con el borde derecho, Sí, preguntabas por qué nunca habías visto un sello con el borde izquierdo. Es porque no lo existen. claro. ¿Eh? Porque, porque al lado izquierdo está la A, siempre. Nunca va a Tenés estar un borde de un razón, sello. tenés razón, tenés razón, tenés razón. Sí, 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 claro. Sí, podría estar en los talones si uno, pero no, nunca encontré tampoco. Solo en un talón A o el equivalente al Claro, A. claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, tenés razón, claro. Y sí, se ve perfectamente en los diagramas que hice. Sí. Ok, gracias. No, gracias a vos. Mauricio. Primero, Miguel, felicidades, muy interesante la charla, como siempre. Bueno, Miguel, gracias. siguiendo un poco la línea de la pregunta o comentario de Sebastián, bueno, primero, muy interesante toda la materia que nos mostraste, pero teniendo en cuenta lo que le respondiste a Sebastián, que el dinero se perdió Mm. para muchos de los ahorrantes, ¿existe algún registro, has visto algún registro de cuánto dinero manejaba estas cajas? Sé que no era el tema precisamente el de hoy, la caja en sí, pero me llamó la curiosidad eso que el dinero se perdiera para tener una idea de cuánto dinero se perdió. Mm. Buena pregunta. Vos sabés que hay algo que es muy llamativo, y es Ujú, que en toda la primera época de la historia de la caja, ujú, hay muchas estadísticas publicadas. ujú. Hay folletos que sacan. Ya llegamos a reunir tantos millones, tenemos más de 1.000 millones ahorrados, hay tanto. De los años 60 en adelante no vas a encontrar ninguna estadística al respecto. A lo sumo, cuántas libretas hay, eso sí. Sí. Pero ¿qué pasa con la cantidad de dinero? No, es que ¿sabés qué pasa? Ujú. Que si vos, por ejemplo, te vas al año 70 y te vas al 80 y hablas de plata, no estás hablando de la misma cosa, no tiene Sí. sentido. Ujú, No podés hacer una estadística en ese sentido. Yo para evaluar estas cosas las tengo que pasar a dólares, porque si no, no tiene sentido. Cuando yo ujú. te digo, en la libreta había 8 millones de pesos, ¿era mucho, era poco? ¿Qué era? Sí. De pronto esos 8 millones desaparecían. Mm. Así que, sí, pero no he visto estadísticas publicadas por la caja en las últimas décadas. Año. Ok. Lo que fue una solución momentánea fue el 1 a 1. O sea, Sí. cuando sube Menem que pone el 1 a 1, Ujú, se produjo una estabilidad monetaria. ujú. Sin embargo, la gente no volvió a ahorrar así. La gente aprendió a utilizar la libreta casi como caja de ahorro, digamos, como cuenta corriente. Sí. Ponía plata, sacaba plata, la ponía a principio de mes, la sacaba a la mitad de mes, iba poniendo y sacando dinero. Ya la gente no acumulaba mucho dinero. Ujú. Y mira que he visto libretas con depósitos de $1.000, pero así como ponían los $1.000, a los 15 días o al mes lo sacaban. No es Ujú. que
si va subiendo, subiendo. No, fortunas en la libreta no ves. Ves, sí, $1.000, $2.000, ese tipo de cosas, en el 1 a 1. Es llamativo, a mí me llamó la atención ver sumas tan grandes. Sí. Ok, gracias. Gracias, Miguel. Nada. Miguel, y continuando ahí con esa pregunta interesante, ¿qué motivaba a la gente digamos, usar la caja de ahorros como mencionas como cuenta corriente, en lugar de tener una cuenta en el banco? ¿En un banco era muy difícil o se tenía la presunción de que siendo algo del Estado iba a ser más estable? ¿Cuál era la motivación? Y podía haber distintas. Yo me gustaría conocer a alguien que haya puesto grandes sumas para preguntarle por qué. Quizás porque no había un control tan grande. Vos cuando ponés en el banco tenés un control fiscal mucho mayor. En Oh, la caja pasa más desapercibido, se me ocurre. ok. Pero después está la otra cosa más cotidiana, digamos. Por ejemplo, yo te cuento un caso mío personal. Yo empecé trabajando siendo menor de edad, tenía de los 16 a los 18. Y la ley te decía que el 10% de tu sueldo, como los menores no pagan, digamos, jubilación todavía, hasta los 18 no lo pagás, te descontaban el 10% y iba a la caja. Cuando vos cumplías 18 años, te daban la libreta, con lo cual tenías un dinero acumulado. ¿Tá? Pero después, yo, por ejemplo, me fui de viaje y llevaba la plata, iba tipo mochilero, algo así más o menos, entonces llevaba la plata en la libreta, porque era muy cómodo, porque lo sacabas en cualquier pueblo y no te podían robar la plata, ese era el tema. Era Oh. una manera segura de llevar el dinero. Algo más simple, después los que ponían mucha plata, no sé por qué. Y no había ningún incentivo en el caso de los taxes del gobierno. Si lo tienes aquí, tienes que pagar menos taxes o no. Eh, Inicialmente, yo por lo menos lo que vi registrado inicialmente, el incentivo era que el dinero que vos tenías en la libreta de ahorro, te estoy hablando hasta la década del 60, era inembargable. Y después hay algo que descubrí que tiene su origen en la libreta, que es lo que se llama el bien de familia. Cuando vos tenés una propiedad, que es tu casa, la podés poner como bien de familia y no te la pueden embargar. ¿Eh? Eso empezó en la libreta, porque cuando vos comprabas una casa con dinero que habías reunido a través de la caja de ahorro, esa casa era inembargable. Después se convirtió en bien de familia y ya se legisló para, uno puede hacerlo hoy en día, si tiene su casa, ponerla como bien de familia y no se puede embargar. Tampoco se puede utilizar, digamos, para préstamos, ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? Para ponerla de Colateral. prenda, ¿no? No se puede usar como colateral entonces. No la podés usar, estarías defraudando, digamos, al prestamista si vos lo pones porque él no te la puede embargar. Aquí tienen primera, segunda, tercera hipoteca, Henry. Ah, Usted que tiene más claro. No, acá hipoteca. existe eso, para la casa familiar, digamos, una sola propiedad y hasta determinado valor, la podés poner que es inembargable. Esa es una Mauricio, esto motivación me bien grande suena para ahorrar como, en la caja esta. Sí, claro, claro que sí, 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 sí. Y está bueno además para sacarse de encima algunos conocidos molestos que quieren que le salgas de garante cuando, no sé. Si no, no puedo porque lo tengo. Viste que siempre hay alguno que quiere que te salga de garante y es un peligro a veces, ¿no? Sí, pero esa excusa no tenía, era priceless, como dicen, ¿no? Nadie te la Una puede muy buena excusa, quitar. sí. Mauricio. Miguel, una pregunta, y disculpa si tal vez lo explicaste en algún momento y no lo escuché bien. ¿Tenía alguna razón práctica o alguna razón por la que hubiera un entrecinto en las hojas completas? Un espacio en blanco que Sí, dividiera en dos partes. yo creo que tiene que ver más que todo con el tamaño de la libreta,
porque así, digamos, ¿cómo se llama? El empleado fácilmente, y sería más fácil, digamos, contabilizarlas, como que vos la podés dividir de a 5. Pero en realidad es llamativo porque, digamos, está en todas las planchas. Y es más, hay algo que yo notaba. Si no fuera por la restricción de que el filatelista no tiene acceso, las entrecintas serían el material más común que se te pudiera ocurrir. Sí. Pensá que todas las planchas tienen 5 entrecintas, sin embargo son rarísimas porque no se han conservado. Sí. Esa que mostré que es más chiquita que el sello, esa es única, por ahora es única, no vi otra. Ujú. Y sin embargo todas las planchas tenían. Sí. Sí, sería más fácil visualizar la cantidad de sellos, algo así se me ocurre. Interesante, gracias. Mauricio, esto es como el South Park episode que cuando pone el dinero, ¡oh! ¿Me Lo perdió. perdió? Ah, sí. Es que te decía esa consulta, Miguel, porque es que en realidad yo sé que en muchas otras emisiones o algo, ese espacio era precisamente donde guillotinaban para Claro, hacer hojas no, más pequeñas, pero teniendo en cuenta que en Argentina estas hojas no se cortaban para hacer, digamos, pliegos o pliegos pequeños o u hojías, y entonces yo pensaba, ¿cuál es el propósito de dejar, digamos, a la larga tanto papel en blanco? Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. O sea, como pieza para nosotros es bonito, o bonito esa pieza que mostraste claro, donde permaneció el entrecinto. Obviamente lo taparon con otra, pero se nota que hay algo atrás, que hay algo atrás del sello de la caja. Eh, pero, pero sí, pero está interesante. Por cuestión contable es posible. Para más fácil hacer sí, yo creo que múltiples tendría que ver con requisitos. eso. Sería más fácil para el empleado ver cuándo llegaba a la mitad y así, qué sé yo, no sé. Y también tu teoría de la que son cinco, bueno, no, cinco bueno, 5 o 6 en la libreta. Ah, sí, perdón. Tenés razón, porque al principio eran 6. Esas son las primeras libretas que son más Sí. altas. Ahí eran 6, sí, tenés razón. Pero también cuando eran 5, a lo mejor más fácil. Si alguien quisiera llenar una página, solo 5 el espacio. Claro. Igual no es tan habitual, y al principio menos. Ujú, Porque además, ustedes saben que en la normativa, rigurosamente, el empleado tenía que tratar de usar la menor cantidad de sellos posibles. ujú. Es decir, no era cuestión de poner, qué sé yo, venía alguien y decía, poneme todo de uno, no, no, no. Si vos pusiste 10 pesos, te pongo un sello de 10 pesos. Y si ponés, no sé, 14 pesos, tengo que poner uno de 10, uno de 3 y uno de 1. O sea, usar la menor cantidad posible, eso es lo que tenían las instrucciones el empleado. Que como vimos en esa libreta que yo dije que hizo el filatelista, no se cumplió. Ujú. Pero bueno, es una excepción. Una feliz excepción, diría yo. Gracias. No, gracias a vos. Luis Fernando. Gracias, gracias, Miguel, muy bonito. Bueno, Hablando mal de los que se puede hablar mal, como dijiste ahora, el filatelista. mm, Eh, Hay piezas postales, a ver a qué te referís con piezas postales. cartas Pero franqueadas con esa cosa. no, con este tipo de sello no, porque justamente fíjate que no se vendían al público. Lo que sí hay, pero son usos, digamos, fuera de norma, sellos de boletines. Así como se han utilizado sellos fiscales para mandar cartas, en algunos casos la tasaron, en otros no, existe de boletines, pero de libreta no, porque no, vos no tenías acceso a ese sello. En cambio, el particular, que por ahí compraba los sellos de los boletines y se confundía o lo hacía a propósito, porque siempre hay Mm. algunos que hacen esta cosa a propósito para tener una pieza rara, circulaban sellos de caja de ahorro, pero de boletines. Pero, por ejemplo, Miguel, una oficina de correos que tuviera escasez de determinado No, sello, jamás, jamás no se le ocurrió. ocurría No, resolver el problema. no, nunca. No, porque además vos pensás que era propiedad de otra entidad.
No era propiedad del correo ese sello. Esos sellos los entregaba a Caja de Ahorro, porque el sistema de ahorro postal es un sistema muy particular. Hay una institución, que es la Caja Nacional de Ahorro Postal, que está utilizando personal de otra institución, que es el correo, para realizar, digamos, la operatoria. ¿Por qué? Y este fue el gran descubrimiento de los ingleses. Dijeron, ¿quién llega a todos lados del país? El correo. Entonces utilicemos el correo para hacer ahorro postal. Pero, digamos, es una institución que está usando a otra institución. Y de hecho, he visto en algunos lugares, en algunas disposiciones, que al empleado de correo que realizaba determinados trámites, la caja después le daba una pequeña retribución monetaria por cada uno de los trámites que había hecho. Porque, digamos, estaba dándole un sobretrabajo que no era de él. Entonces, esos sellos que él recibía no eran propiedad del correo, por eso no los podía utilizar. Hasta que al fin explicaste por qué son fiscales. Ah, sí, sí. Sí, sí. Porque Bueno, sí, le cobran un impuesto que se le pasa en prebenda al funcionario que se portó más o menos bien. ah, bueno, Y sí. solo un comentario, y precisamente por la manera que están distribuidos, este tipo de material se prestaba para eso, ¿no? Porque pagaban, digamos, decía 10 pesos y estaba los dos talones que indicaban 10 pesos más la otra. Entonces, si alguien quería realmente hacerse el vivo, tenía en realidad 30 pesos con los que podía jugar, digamos, ¿no? Sí, no, bueno, pero me parece que debe haber sido muy raro eso. Sí, no, digo, pensando Claro, en sí, sí, que sí. la, La verdad que no, te digo porque yo he visto cosas de los más raras circuladas. Incluso, por ejemplo, vamos a decir, una carta circulada con un sello fiscal de una provincia o de un municipio, que vos decís, ni siquiera, porque si es un sello nacional, bueno, se le pagó a la nación, pero le pagaste al correo con un sello de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver? Y a veces pasaba desapercibido y circulaba bien, y otras veces hay algunas que están tasadas. dependiendo de quién estaba detrás chequeando. Sí, claro, pero de estas no. De estas no, porque yo le digo, justamente no hay acceso del público a este tipo de sellos. Claro. ¿Cómo le llaman? Posiblemente en Argentina debe existir una profusión de estos. Los sellos de timbre de la feria de- para llenar tarjetas o libretas de canje en compras en los supermercados o cosa parecida. Sí, en su momento eran sellos de descuento, porque es como que te están haciendo un descuento en la venta. Vos Bueno, vas y digo, la manera de hacerte el descuento del 5%, del 10% es dándote estampilla para la próxima compra. pero los hay en todos los países, ¿no? Heinz, Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. No, Ah, no sé. no. Existieron, pero son como Cinderelas, ¿no? O sea, no son Claro, nada no, no, son no, distintos. cinderelas. son Son, privadas, son son privadas. privadas, pero esas sí que son distinguibles con respecto a los sellos de impuestos. O sea, Bueno, rara vez yo no recuerdo haber visto alguno en Chile de algún supermercado o similar, digamos, usado postalmente. no, yo eso no Yo lo vi. tengo una maravillosa carta de Alemania, circulada con un timbre de la feria. Y qué raro que se le haya pasado a los alemanes. Ujú. Ah, Es Bueno, legítima. o sea, no, la puede carta es ocurrir, como buena. tú Los dices. que han visto mi colección del café la han visto. Qué buena. Bien. Acá hay una historia muy interesante con eso porque cuando se abrió la caja de ahorro, estaban en boga los sellos de descuento. Pero inicialmente, hasta el año 26 más o menos, tuvo tanto éxito la caja de ahorro que muchos comerciantes empezaron a regalar
sellitos de estos de ahorro en vez de los anteriores privados. Durante muchos años funcionaron como, digamos, promoción comercial los sellos de ahorro. Incluso Los de venían valores ahí menores que se canjeaban. claro, no, los ponías en los boletines y te servían como ahorro. Claro, en Este, el boletín sí, pues esos eran asequibles, pero no los de ahorro. no, los que eran de boletines. Después se hicieron unos especiales que se llamaron Fomento de Ahorro Postal. Hay una historia enorme. Y había de boletines que venían adentro de los cigarrillos con sobrecarga de las marcas de cigarrillo. Estaba autorizado y eso lo podías pegar en los boletines. Qué bueno. Sí, sí, no, hay de todo. Para tabaco te vendría muy bien alguno de esos. Sí, Los hay, de verdad. sí, 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 sí. Y correspondencia, Luis Fernando, contestando un poco más allá, correspondencia con Cinderelas, sí hay varias, o de universidades o cosas así. Sí, claro. Eso es más frecuente encontrar, pero no de productos así de feria o de supermercado. Qué bárbaro. Y a Estoy veces son aquí. tasados y a veces no. De- Sí, sí. o de festivales de música o de congresos de algo o de exposiciones de industriales o cosas así. Esos sí se encuentran usados postalmente. Eh, no autorizados, obviamente. Claro. Estaba Ay, buscándolo, pero no lo encuentro. sigue nomás, Bueno, Luis Fernando. No, abrí aquí a la par en el archivo, abrí a la par la colección para ver si lo lograba encontrar para mostrárselos, Claro. porque es una curiosidad interesante. O sea, honestamente, yo tenía la esperanza de que Miguel nos mostrara una carta. No, porque sabes que yo en realidad no los colecciono así, porque me parece que es más para historia postal que para fiscales. Eh, podría incluir una pieza así, he visto algunas, pero no, en general se las paso en canje a algún amigo que haga ese tipo de cosas. Ya. lo que plantea Luis Fernando es lo mismo que encontrar, por ejemplo, una carta con un sello consular. No lo vas a encontrar porque los sellos consulares Claro, los tenía el cónsul y los tenía que aplicar obligatoriamente a un documento. Ujú, claro, Y si se le perdía alguno, él tenía que pagarlo a fin de año de su propio bolsillo, ujú. Mm. porque tenía que rendir cuenta todos los años. claro. Mm. Además, no los podías comprar para no usarlos, o sea, comprarlos y utilizarlos en el trámite. No sé si en todos los países es igual, pero aquí es así. No, es muy difícil encontrar los nuevos. No sé, aquí son usados. Bueno, hay nuevos y quiere decir que el cónsul tuvo que pagar el valor de ellos. Puede ser, puede ser. Si era coleccionista, capaz que se guardaba alguno. Sí, sin duda.